Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. Buenos días. Los saludamos hoy 17 de agosto, mes de los grupos de vida. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. En el tema general, Casa de Cornelio, continuamos con estructura. Sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Hola, buenos días. Bueno, vamos a continuar con el enfoque que tenemos este mes de agosto, que es el mes de los grupos de vida. Nuestro enfoque en el tema Casa de Cornelio. Iniciamos hace 15 días con origen, hace 8 días vimos requisitos y hoy vamos a estar muy atentos con el tema estructura. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva ocasión que nos das. Gracias por este tiempo tan especial de alabanza, Señor. Gracias por esta comunión. Nuestro corazón está abierto, dispuesto para ti, Señor. Envía tu luz, tu verdad. Guíanos por estar delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema estructura, te invito a que inicialmente nos ubiquemos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, vamos a ver algunos versículos que ya hemos visto antes, porque quiero mostrarles como la estructura principal. Cuando hablamos de estructura estamos hablando como de una forma, como un modelo, como un diseño, como una arquitectura. En Hechos capítulo 2, versículo 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Quiero resaltar dos lugares, dos sitios específicos que se mencionan allí. Uno es el templo y el otro, las casas. Templo y casas. Cuando pensamos en estructura tenemos que empezar por ahí. Unos asuntos son del templo y otros asuntos son de las casas. Ambos asuntos de la iglesia. Ambos lugares donde se reúne la iglesia. No me estoy refiriendo que hay unos asuntos de la iglesia en el templo y hay unos asuntos domésticos en la casa, no. Hay unos asuntos de la iglesia en el templo y hay unos asuntos de la iglesia en las casas. Bien, miremos ahora en el capítulo 5, el versículo 42. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Nuevamente los dos sitios, templo y casas. Ahora avancemos hasta el capítulo 20 y miremos el versículo 20. Hechos capítulo 20, versículo 20 dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. En los otros versículos la referencia era el ministerio de Pedro, pero ahora es la referencia de el ministerio de Pablo. El uno y el otro tenían clara esa estructura, unos asuntos en el templo o unos asuntos cuando estaban todos reunidos, cuando era algo público, pero también otros asuntos más privados. En las casas o por las casas, de una manera más individual, más personal.
Ahora miremos por favor en Primera a Corintios, capítulo 14. Primera a Corintios, capítulo 14, versículo 23, dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Bueno, la respuesta es obvio que sí, pero el punto que quiero resaltar es de ese versículo 23, es cuando Pablo dice: sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. De tal manera que Pablo muestra que con esto da a entender de que la iglesia se reúne, y no es posible que se reúna siempre en un solo lugar, pero hay unas ocasiones donde se reúne en un solo lugar. La estructura empieza teniendo claro eso. Hay unos asuntos de la iglesia que competen a reuniones grandes o donde tratamos de congregarnos todos, pero hay otras donde tiene que ver con grupos pequeños, y eso es en nuestras casas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya con esa base, quiero que vamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, y consideremos los versículos 1 y 2. Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2. Aquí en el capítulo 10 vamos a enfocarnos concretamente en el asunto de las casas. Hay una estructura, yo estuve tentado a cambiar el título del tema de hoy por otro, pero igual lo dejé estructura. Pero debemos entender que Dios tiene una estructura y también tiene un método para cada cosa. Y si miramos en la palabra de Dios, desde el primer capítulo de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la estructura y el método de Dios es el hombre, es el ser humano. Dígale a la persona que está ahí cerquita: tú eres la estructura. Hay una clave para que ese misterio que encierra la casa de Cornelio, que hemos estado viendo estos domingos, traiga esa gran bendición a nuestras casas. Y la clave es cada persona. Diga: yo soy la clave. Ya no le eche vainas a la otra persona, ahora es usted. Diga: yo soy la clave. Diga: yo soy la estructura. Diga: yo soy la clave de la estructura. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo 10 de Hechos. Los versículos 1 y 2 dicen: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hace 8 días, con los requisitos, estuvimos analizando esas virtudes de este hombre y por qué eran tan importantes. Pero hoy vamos a enfocarnos en el provecho que se saca, el provecho que saca Dios cuando encuentra esos requisitos. Este hombre se convierte en la clave de la estructura para ese misterio que encierra la bendición de Dios en su casa. El versículo 22, de aquí mismo de Hechos 10, dice: ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Bueno, lo primero que vamos a decir hoy de esa estructura propia de la casa de Cornelio, que es la que debemos tener en nuestra casa o en nuestras casas, es que se requiere un anfitrión. Y hace 8 días, mirando las características de Cornelio, pues describe unas excelentes características que debe tener un anfitrión. Cornelio, una persona buscadora de Dios, una persona que continuamente oraba, y como oraba propició que Dios lo usara, y para convencerlo entonces hizo que se le apareciera en su propia casa un ángel que le dio instrucciones, y vemos la actitud de obediencia inmediata de ese hombre. Ese es un excelente anfitrión. En nuestras casas necesitamos a alguien así,
por lo menos un Cornelio, alguien. Tú puedes ser ese Cornelio. De pronto hay 2, 3, 4 Cornelios. Bueno, con uno es suficiente. Y note que los requisitos, como vimos también hace 8 días, para un anfitrión no son requisitos tan altos, no son exigentes. Fundamentalmente es una persona que busque de Dios. Eso es, una persona que es temerosa de Dios. Puede estar en la religión, en cualquier religión, pero si es buscador de Dios, ese es un candidato para ser un anfitrión, así como Cornelio. La influencia de Cornelio con su estilo de vida, con su testimonio, no solamente afectó a su casa, porque toda su casa era buscadora de Dios, era respetuosa de Dios, sino que también había buen testimonio entre sus vecinos. Todo lo tenían por un buen vecino, a Cornelio. Esa es una característica que nos presenta entonces la primera clave, digamos, o la primera parte de la estructura de la casa de Cornelio, un anfitrión. Ahora miremos ahí mismo en el capítulo 10, los versículos 5 al 8. Hechos capítulo 10, versículos 5 al 8 dicen: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Le contó que el ángel se le apareció y las instrucciones que le dio, y los envió. ¿A cuántas personas envió? 3 personas, 2 criados y un soldado devoto. O sea que ese soldado también era buscador de Dios. Eran personas de su entera confianza. La segunda parte que vamos a ver entonces de la estructura de la casa de Cornelio, o para ese misterio que encierra la casa de Cornelio, que realmente, como lo vimos hace 8 días, se trata de un grupo de vida. La segunda parte de la estructura son unos ayudantes. Ese anfitrión no hizo todo. El anfitrión no vino a arreglar la casa y salió corriendo a buscar a Pedro y a preguntar por Pedro, que ni lo conocía en persona, sino que se rodeó de unas personas que le ayudaban. Un soldado devoto que le asistía. Era una persona de mucha confianza, una persona a la cual se le puede hacer un encargo. Cuando algo viene de parte de Dios y la persona lo tiene claro, entonces es algo muy valioso, no es cualquier cosa, no es una responsabilidad para compartir con cualquier persona. El anfitrión necesita rodearse de unas personas que le ayuden. De pronto alguna vez no va a poder estar en su casa, por ejemplo, entonces alguien tiene que ser de anfitrión. Alguien tiene que tener las llaves, alguien tiene que tener el trapito del polvo, alguien tiene que saber dónde está la llave, alguien tiene que saber todas las cosas de un anfitrión. Ese anfitrión no solamente es para que se rodee de personas que lo reemplacen cuando él no esté, sino que lo ayuden en distintas tareas. Es clave personas de la misma casa o que sean de confianza de la misma casa para que ayuden. Eso es como de sentido común, como les decía hace 8 días. Hay mucho sentido común en los grupos de vida. Este es versículos 5 al 8, entonces mencionan esos 3 hombres que fueron enviados por Cornelio. También quiero que miremos en el versículo 6, dice: este posa en casa de cierto Simón curtidor. Cuando dice este, ¿a quién se está refiriendo? A Pedro, ¿cierto? Había un tocayo de él, otro Simón. Y no es Simón Pedro, entonces para diferenciarlo, la instrucción es, versículo 6, este posa en casa de cierto Simón curtidor. Entonces, ¿cuál era el apellido de ese Simón? ¿El apellido era curtidor? ¿Está con mayúscula? No es el apellido, ¿cierto? No era Simón Torres, sino Simón Curtidor. No. ¿Qué es eso de curtidor? Un oficio. ¿Y por qué es mencionado allí? Y yo quiero que siempre
tengamos en cuenta cuando leemos a Lucas, tenemos que estar con una lupa. Lucas no da puntada sin dedal. Recuerde que es un gran historiador y un gran médico. Así que cada detalle es especial. Si él menciona eso del versículo 6 es por algo. El oficio de ese Simón es curtidor, que tiene su casa junto al mar. Propio, característico de un curtidor. Un curtidor es una persona que se dedica a curtir o a curar las pieles de los animales, dejarlas libres de huesos, de carne, de bacterias, para que después de ese tratamiento ese cuero sea útil para el diseño de ropa, sandalias. En esa época, imaginen las sandalias, distintos artículos, cinturones, etcétera, tapetes. Una profesión muy importante y en esa época importantísima. Sin embargo, un curtidor, de acuerdo a la ley, de acuerdo al Levítico, era una persona impura. Un curtidor era una persona impura. ¿Por qué creen que era impura? Por su continuo contacto con animales muertos. Entonces, una persona que tocaba un animal muerto era una persona impura, y ese era el trabajo de él. Y además era un trabajo importante. A toda hora estaba en ese contacto con animales impuros. Y Pedro, lo vimos hace 8 días, muy celoso, muy estricto de guardar la ley y toda la tradición y todas las costumbres, incluyendo las ordenanzas que el Señor ya había destruido. Recuerdan, lo vimos hace 8 días. Para Pedro morar allí, porque dice el versículo 6, posa. ¿Qué quiere decir? Que no va de paso, es que vive allí, es que se está hospedando allí, donde un curtidor. Eso quiere decir que el Señor ya estaba trabajando en la mente de Pedro para renovarla, para que sus pensamientos fueran cambiando. Él ya estaba cediendo. El Pedro estricto, Pedro nunca entraría en casa de un curtidor, pero ahora no solamente entró, sino que estaba viviendo ahí. Se estaba hospedando allí. El Señor ya estaba trabajando. Este Simón curtidor lo podemos considerar en nuestra estructura del grupo de vida como un ayudante. No alguien que propiamente tiene una función en las reuniones, pero sí en la preparación de las personas. Y todos nosotros hemos tenido la oportunidad en el sitio donde trabajamos, donde estudiamos, donde vivimos, algún familiar. Tenemos la oportunidad de alguien que Dios usa para renovar nuestra mente, para bendecirnos. Una amistad, alguien que, mire, a veces el pastor nos dice algo de parte de Dios y decimos, eso es como cantaleta del pastor. En cambio viene otra persona que tiene más cercanía, más apertura con la persona. Así sea un curtidor, así sea alguien que no ni corbata se pone, ni se peina, ni va a las reuniones. Pero Dios utiliza a esa persona para llegarle al corazón. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí, y continuamente. Dios utiliza a ciertas personas que tienen una apertura con uno, no sé la razón exacta, son cosas de Dios. Y era ese Simón curtidor. No tenía el perfil, pero evidentemente tenía la cercanía con Pedro. Lo hospedaba en su propia casa. Era cerca del mar porque ese oficio de curtidor necesita agua, necesita que sea cerca del mar. Así que ese lo podemos mencionar como parte de los ayudantes. Miremos por favor también los versículos 19 y 20, de ahí del capítulo 10. Hechos 10, 19 y 20 dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, aquí 3 hombres te buscan. ¿Cuáles 3 hombres? Los que había enviado Cornelio. El Espíritu se dio cuenta, Cornelio envió 3 y le dice a Pedro, te buscan 3 hombres. Pero
el versículo 20 es maravilloso. Dice, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos. ¿Qué más dice tu Biblia? Porque yo los he enviado. Bueno, ¿los envió el Espíritu o los envió Cornelio? Según la Biblia, ¿quién los envió? O sea que este versículo no es bíblico, este 20. ¿Sí es? ¿No lo borramos? ¿No lo echamos corrector? Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Y le está hablando el Espíritu. En el fondo, ¿quién fue el que envió a esos 3 hombres? El Espíritu. ¿Y usó a quién para enviarlos? A Cornelio. Aun cuando Cornelio todavía no era convertido. Esa es la soberanía, el poder de Dios. ¿Qué se necesitaba? Entonces mire los requisitos de ese anfitrión. No era ni siquiera convertido, pero una persona temerosa de Dios. Y como era temerosa de Dios, se le apareció un ángel, no salió corriendo, sino que obedeció. Obedeció. Y envió 3 hombres. Esos 3 hombres fueron enviados por el Espíritu a través de Cornelio. Es muy especial como lo presenta ese versículo 20. Muy bien, así que en la estructura tenemos el anfitrión y tenemos unos ayudantes. Entonces tú vas haciéndote como el presupuesto. Bueno, ¿qué perfil yo tengo? Perfil como de anfitrión. Yo puedo tener unas personas en mi casa. La exigencia no es tan alta. No tengo que ser el apóstol Pedro. Puedo ser un Cornelio. Puedo ser un Cornelio que todavía no conozco mucho de la palabra, pero deseo de Dios sí tengo. Hambre de Dios sí tengo. Buscador de Dios sí soy. Respetuoso de Dios sí soy. Entonces tengo ese perfil. O también tengo el perfil de ayudante. Tengo a alguien que yo pueda ayudar, alguien que ya es un anfitrión y yo pueda ayudarle. Yo le hago los mandados. Yo ayudo a limpiar las sillas. O si hay que llevar sillas, yo las llevo. O yo ayudo a invitar a las personas, lo que sea. Se necesitan unos ayudantes que estén, de pronto tengan cierta cercanía con el anfitrión. Miremos ahora los versículos 17 y 18. Hechos 10, 17 y 18 dicen: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Ahí aparece otra clave de esa estructura, otra parte de esa estructura, y se trata de el apóstol Pedro. Miremos el versículo 21. Versículo 21 dice: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces miren que el anfitrión y sus ayudantes, según dice el versículo 21, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban buscando a un Pedro. Tú ya eres anfitrión y tienes unas personas que te pueden ayudar. Ahora necesitamos a un Pedro. ¿Qué viene a hacer ese Pedro? Lo hemos llamado líder, el líder de la célula o el líder del grupo de vida. Lo podemos seguir llamando así. Es la persona que principalmente va a tener la responsabilidad que tuvo Pedro de hablar, de predicar, de enseñar la palabra y enseñar otras cosas. Ese es Pedro. La tercera parte que vamos a ver hoy de la estructura de esa casa de Cornelio. Necesitamos un Pedro. Y los buscadores de ese Pedro son el anfitrión y sus ayudantes. ¿Y qué es lo básico para buscar a ese Pedro? Estar pendientes que los ángeles hablen, ¿no? Salir corriendo. Ese tiene el perfil de Pedro, hacer una lista con todos los posibles Pedros de la iglesia y invitarlos. ¿Cuál es la clave para encontrar a ese Pedro? Según lo que vimos hace 8 días, ¿qué hizo Cornelio? ¿Qué estaba haciendo?
Era lo básico que la mantenía haciendo él. Orar. Ese anfitrión tiene que orar. Tiene que orar. Tengo unos ayudantes. Ponga a sus ayudantes a orar. Ore, anfitrión, ore con sus ayudantes para ver cuál es el Pedro, cuál es el que va a ser el líder del grupo de vida en su casa. De pronto el Señor les muestra que ese anfitrión va a ser el mismo líder, o que ese líder va a ser el mismo anfitrión. Y entonces, si es así, sería muy bueno que uno de los ayudantes esté listo para obrar como un anfitrión. ¿Para qué? Para que el líder se pueda concentrar más en la preparación de la palabra, ¿cierto? Acá hay un líder, alguno de los líderes, digamos por un ejemplo, de la junta asesora. ¿Alguna vez le ha tocado limpiar las sillas para las reuniones? No, a ninguno le ha tocado. A cada rato. Les ha tocado limpiar la silla, les ha tocado barrer, les ha tocado picar la zanahoria, les ha tocado de todo. Y por un tiempo va a tocar así. Recuerdo, yo no sé si de aquí habrá, no hay ninguno de esa época. O sí hay de esa época, pero no estaban conmigo en el grupo. Nosotros, cuando estábamos en la denominación menonita, la princesa y yo éramos continuamente asesores, ¿era que decían? De los jóvenes, asesores. Y los acompañamos y les ayudamos en los encuentros, en los campamentos. Y entonces recuerdo un año muy especial, fue el año 91, que fue a ministrar un gran siervo de Dios. Princesa, ¿recuerda el nombre? Gina sí lo recuerda, Ariel también lo recuerda, los dos Arieles lo tienen que recordar, y creo que Ada también lo recuerda, Jaime lo recuerda. ¿Alberto? No, pastor, eso fue casi 80 años después. Alberto Enz, ¿se acuerda? El grandote. Uy, qué siervo. Ese siervo hablaba. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo me cacheteaba la reunión de los pastores allá, los martes, allá en San Fernando. Yo pedí permiso en la universidad y me iba para allá y no hacía así, no recibir. Yo me empapaba actual. Hasta cuando estornudaba yo estaba pendiente de ese hombre. Qué hombre para impartir vida. Nomás con una mirada ya te hablaba. Y él estaba ministrando en el campamento de jóvenes, y al grupo de líderes, la princesa y yo éramos parte de allí, ayudábamos. Nos tocaba pues conseguir el predicador, hacer todo el programa, conseguir los permisos en las iglesias. Eso era un trabajo impresionante. Que las canciones, que el grupo de alabanza, que el sonido, que el papel higiénico, que el hospedaje, que los pagos, que por favor, todo, inclusive barrer y trapear después de los almuerzos, de los desayunos, almuerzos y comida. Y entonces estamos en esas, nosotros barriendo y trapeando ahí en el comedor, y ya la gente se está reuniendo para la siguiente charla, y pasa el hermano Alberto Enz con ese paso que le caracterizaba, lento, sin afán ese hombre, pero le rendía. Y cuando pasó por la puerta del comedor, nos vio ahí, llega la carrera trapeando y barriendo a los mismos líderes. No poníamos a otros de los jóvenes, había un mundo de jóvenes, pero éramos nosotros mismos los que lo hacíamos. Y pasó y nos miró así y se devolvió. Y nos dijo, malos líderes. Y nosotros con el trapeador allí mirando, nos sentimos tan horrible. Malos líderes. Y nosotros, con esa pena, nosotros tienen que hacerlo todo, tienen que delegar, alguien les tiene que ayudar, todo lo tienen que hacer ustedes. Malos líderes. Y se fue. Y nosotros nos quedamos tan tristes.
y después otra vez echó reversa y se volvió todo lento. Y dijo, pero ánimo, así nos ha tocado a todos por muchos años. Y se fue, ya nos levantó la moral. Y es verdad. Y esta es una palabra para todos, para los que cogen el trapito, pero también para los que no lo cogen. Y los que cogen el trapito invitan a los que no cogen el trapito a que lo cojan. Para que usted pueda coger el trapito, los miércoles no puede llegar a las 7, porque a las 7 es la reunión. ¿Tiene que llegar antes. El privilegio de servir requiere ciertas cosas, requiere cierta disciplina. El privilegio de servir no te da el lujo de llegar a una reunión a las 7 o los domingos a las 10. Tienes que llegar antes. Ese privilegio está reservado para ciertas personas, pero la invitación es para todos. Así que se necesitan esas personas, ¿no? Se necesitan unas personas que sean ayudantes para que los líderes no sean malos líderes, sino que puedan delegar también algunas tareas a los demás. Muy bien. Entonces tenemos, en nuestra estructura tenemos al anfitrión, a los ayudantes y también hemos mencionado ¿a quién? Al líder, que es el apóstol Pedro. Él es el encargado entonces de la palabra, básicamente, ese es el enfoque. Pero si algún día tiene que hacerlo, ¿Pedro podría tomar el trapito? Claro. Y si el del trapito, el que siempre el del trapito algún día le toca predicar, ¿puede predicar? Claro. Y si no le toca predicar, sino que está en plena reunión se murió alguien, por ejemplo, ¿él puede resucitarlo? ¿No? Sí, claro. Ay, no. Justo se muere hoy que no vino el líder. No, pues muerto se quedó. No. El espíritu está ahí. Entonces, ora y lo resucita, a punto. ¿De acuerdo? Pero en la estructura hay ciertas cosas muy específicas, ¿cierto? Al líder de pronto, si no es de la casa, le va a quedar como incómodo estar yendo al baño, estar corriendo, estar ofreciendo algo, porque no es de la casa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hemos visto el versículo 21, porque el mismo Pedro dice, entonces Pedro descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. Él mismo dice, yo soy. ¿Estaban buscando un líder? Aquí está el líder. Yo soy ese Pedro que están buscando. Bien, veamos el versículo 23. Ese versículo 23 es muy especial. Versículo 23 dice, entonces haciéndoles entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. A ver, verso 23. Entonces haciéndoles entrar los hospedó. ¿Quién hizo entrar y quién hospedó a quién? Pedro hizo entrar y hospedó a quién? ¿A cuántos hombres? A 3 hombres que fueron enviados por el Espíritu Santo por medio de Cornelio, ¿cierto? Según verso 23. Luego dice, y al día siguiente levantándose fueron con ellos. Perdón, se fue con ellos. ¿Quién se fue con ellos? Pedro se fue con los 3 enviados. Pero agrega, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Hermanos. O sea, eran creyentes ya. Que rodeaban ¿a quién? A Pedro. Mire qué importante. Estos también en nuestra estructura caben en la categoría de ayudantes. Unos ayudantes que están más cercanos del anfitrión, pero también unos ayudantes que están más cercanos ¿de quién? Del líder. Más cercanos del líder. El que lo va a reemplazar, el que le dice, el que le hace la seña cuando en vez de decir Lucas dijo Juan, le hace la seña. Entonces el que está en la prédica, sí, perdón, quise decir, y corrige. Ese que está pendiente de los detalles porque es tan cercano al líder que le ayuda. Ese que va a estar orando para que el Señor le dé palabra a ese líder, para que guarde a ese líder, lo está cubriendo todo el tiempo. Ese versículo es muy bonito
porque se juntan todos, se junta Pedro, se juntan los enviados por Cornelio, unos ayudantes de Pedro, y se van para la casa de Cornelio. Es hermosísimo ese versículo 23. Miremos ahora en el capítulo 11, versículos 12 al 14. Capítulo 11, versículos 12 al 14. Dice: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Así que esos ayudantes que estaban más cercanos de Pedro, ¿eran cuántos? 6. Y los más cercanos a Cornelio, ¿eran cuántos? 3. Y vuelvo a decir, cuando Lucas nos da estos detalles, hay que ponderarlos. No es que hubieran podido ser 30 y acá 2. No. Eran 3 por un lado y eran 6 por el otro lado. ¿Qué quiere decir eso? Está como recargadas las cargas, ¿cierto? Hay más ayudantes íntimos, más ayudantes que son cercanos al líder que ayudantes que son cercanos al anfitrión. Además de esos ayudantes del anfitrión, ¿cuántos eran convertidos? De esos 3, ¿cuántos eran convertidos? Ninguno. Y de esos 6 que eran ayudantes más cercanos de Pedro, ¿cuántos eran convertidos? Todos 6. De tal manera que podemos ver que en los grupos de vida nos tenemos que apoyar primordialmente, y es evidente, en las personas que ya son convertidas y que además tienen cierta cercanía con el líder del grupo de vida. Es sentido común, ¿cierto? No vamos a ponerla. Usted viene por primera vez y ¿y por qué no ha barrido? No, ¿cierto que no? No le vamos a poner a barrer, lo vamos a poner es a predicar, ¿cierto? Y empieza la persona, bueno, antes de hablar la palabra que me han dado el privilegio, vamos a rezar un rosario. ¿Puede ser? Claro, si no es convertido, y es una manera, lo estuvimos viendo ¿cuándo fue? El viernes en la adoración. Son personas que tienen esa sed, ese vacío de Dios y buscan a Dios de alguna manera. No saben, están en ceguera, pero ¿por qué buscan? ¿Por qué hacen ídolos? ¿Por qué tratan de acercarse a Dios de esas maneras, de esos métodos tan extraños? Porque están en tinieblas. Y para eso estamos nosotros, no para criticarlos, sino para ser solidarios con ellos, que ellos sepan que somos lo mismo, que todos venimos de Adán y todos tenemos la misma necesidad de una relación con Dios y que se requiere el arrepentimiento. Así que no vamos a poner a los nuevos a ciertas tareas, pero sí pueden ayudar a otras tareas, ¿cierto? Sentido común. El trabajo en los grupos de vida entonces va a estar apoyado fundamentalmente por personas convertidas que son cercanas al líder de ese grupo. Amén. Versículo 13. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pedro mismo está contando esa versión, y entonces aquí ya ha mencionado a los ayudantes por parte de Cornelio, a los ayudantes por parte de él, y ahora se menciona a él mismo. Versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Está hablando de Cornelio y toda la casa de Cornelio, que son parte de los anfitriones, pero también de las personas que van a asistir allí, y eso nos abre la puerta para ver otra parte clave de la estructura del grupo de vida. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Eso es lo que va a hacer ese líder. Eso es lo que va a hacer la persona que va a llevar la palabra. Él va a llevar la palabra de vida eterna. Va a hablar del Señor Jesús. Va a hablar del plan de salvación. Va a hablar del diseño, del propósito de Dios. Va a hablar del evangelio del Señor Jesús. Eso es lo que va a hacer ese líder. Y esas palabras tienen un propósito, tienen un fin, que la persona se llene de conocimiento. No, para nada. ¿Cuál es el propósito? Que sean salvos él y toda su casa. Ese es el propósito. Para eso está, por eso se llama grupo de vida.
porque va a impartir vida, y después de impartir vida, esa vida tiene que crecer, porque va a llegar un momento donde el Señor viene a cosechar la vida. Esa es la misión de ese grupo de vida. Muy bien, hasta ahora entonces, ¿qué parte de la estructura tenemos? Tenemos el anfitrión, tenemos ayudantes, algunos pueden ser cercanos al anfitrión, otros cercanos al líder. Tenemos el líder, ¿y quién más tenemos? Hasta ahora no más, ¿cierto? Esos tres partes de la estructura. Vamos a nuestra última parte y consideremos Hechos capítulo 10, el versículo 24. Hechos capítulo 10, versículo 24. Dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¡Wow! Esta parte es la parte que le hace latir fuerte el corazón al Señor. Yo sé que el Señor tenía un amor especial por Cornelio, es evidente, y también por Pedro, es evidente, y por los ayudantes. Pero cuando se menciona este versículo 24, yo me imagino el corazón del Señor palpitando con fuerza. Dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Esa es la cuarta parte de esa estructura. Los asistentes, los que vamos a convocar en nuestra casa, ¿para qué? Para que oigan la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. ¿Y con qué propósito? Para que ellos puedan tener vida eterna, para que la vida del Señor sea impartida en ellos. Ese es el deseo. Entonces, en nuestra casa, en nuestro grupo de vida, vamos a invitar a algunos familiares y vamos a invitar a algunos amigos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, conocidos. Los vamos a invitar. No necesariamente tienen que ser tan cercanos. Ahorita la distancia geográfica se puede vencer muy fácil. Hay otras distancias que se vencen con más dificultad, pero puede ser que la persona vive lejos y puntual está ahí. El Señor le puso a ir allá. Ve, puede ir más cerquita, pero no. Viaja porque quiere estar ahí. Así que no nos vamos a poner esos limitantes. De todas maneras vamos a seguir usando el sentido común, ¿cierto? Más fácil va a ser que estén allí, que estén cerquita, los vecinos, los más cercanos, los de más confianza. Y eso va a ser por un tiempo, ¿cierto? Entonces digamos que yo tengo mi grupo de vida con Robert, Blanca, Santi y Diego, porque eran de más confianza, y la princesa, parientes, y Diana Patricia. Ahí estamos. Cuando resulta que ya tenemos ese grupo, entonces nunca vamos a tener más porque son los más cercanos a mí. Ah, pero es que Robert y Blanca tienen unos cercanos a ellos, y Santi unos cercanos a él, y Diego unos cercanos a él. Entonces así es donde van a venir más personas. Y cuando, pero es que ya no van a caber en la casa, es que no es un estadio, es una casa. Entonces ahí es donde seguramente a Diego le va a tocar irse con Santi a atender otro grupo de vida. Puede ser en la misma casa o en otra casa. Y luego Robert y Blanca van a hacer lo mismo en otro sitio. ¿Con quiénes? Con los parientes. Y esos parientes van a tener otros parientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y se va impartiendo la vida y va creciendo. Vamos a tener ese fluir que es el deseo que hay en el corazón del Señor. Esa cuarta parte de la estructura es muy clave. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Los convocó. Él no les dijo: vayan que va a ir Pedro, yo estoy ocupado acá. No, él también los estaba esperando. Él estaba allí con ellos. ¿Por qué? Porque es el anfitrión. Lo normal es que esté ahí. Puede ser que en algún momento el anfitrión no pueda estar, pues sería una cosa extraña. Lo normal es que él va a estar. Por eso es
anfitrión. Muy bien. Ah, qué chévere. ¿Y cómo habrá hecho Cornelio para invitar a esas personas, para convocar a esas personas? Les tuvo que decir, bueno, les cuento que se me apareció un ángel acá. No, fregue, sí, ¿qué pasó? Y les contó. Y entonces ya envié unas personas, ya envié a fulano, y ya vienen con él. Van a venir tal día en la casa a tal hora, puntuales. Si quiere, traiga a su familia. Vamos a escuchar unas palabras que él tiene que decirnos. Dios dijo que él nos iba a hablar, entonces estemos pendientes a ver qué nos va a decir. Y como eran amigos de él, si Pedro va directamente y le dice, vengan que ustedes están muertos en vida y yo les voy... ¿Usted qué le pasa? Porque no eran amigos de Pedro, pero sí eran amigos y parientes de Cornelio. Esa es la cuarta parte de la estructura, es muy importante. ¿Tenemos algunos amigos y parientes para invitar? Uy, sí. Mira que ese asunto de los grupos de vida están condenados al éxito porque por ahí tenemos algunas personas que todavía no tienen vida eterna. Por ahí tenemos algunos familiares que todavía no tienen vida eterna. Tenemos algunos conocidos que todavía no tienen vida eterna. Tenemos algunos familiares que tienen vida eterna pero no están en comunión. No están en comunión. Por alguna cosa no están en comunión. Ahí está. Ahí empieza esa comunión. Es una manera directa, clara, para resolver ese asunto. Amén. Hay una última parte en esta estructura que les quiero mencionar. Y para esto vamos al capítulo 11 nuevamente y miremos los primeros 4 versículos. Hechos capítulo 11 versículos 1 al 4. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¡Ay! Les llegó el cuento. Es que los gentiles no judíos recibieron la palabra. ¿Dónde fue eso? En la casa de un centurión. ¿Cómo así? ¿Y quién les predicó? Pues que Pedro. ¡Pedro! Entró en la casa de un gentil. Eso fue un escándalo. Versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo. ¿Cuál será esa quinta parte? La primera es el anfitrión. Segundo, los ayudantes. Tercero, el líder. Cuarto, los invitados, ¿cierto? O los asistentes, los invitados que van a escuchar la palabra. Y quinto, ¿cuál será esto? La iglesia. Porque dice, versículo 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. ¿Qué es eso? Los apóstoles, ¿qué es eso? La iglesia. La iglesia escuchó. Ese es también parte de la estructura, la iglesia. Los grupos de vida, sin dejar de ser espontáneos, jamás van a ser ruedas sueltas. ¿Ve qué pasaron con estos 3 personas de estos 3 grupos? No vinieron a la reunión. No es que están en campamento. Ni avisaron. Están en campamento, que tienen una autonomía, entonces están en campamento. No, así no va a ser. Así no va a ser. Sino que la iglesia tiene una manera de coordinar. Entonces, digamos que esa quinta parte de la estructura le podemos llamar coordinación. Hay una coordinación. Se necesita un grupo de personas que nos ayuden a coordinar los grupos de vida, las actividades de los grupos, el material, los eventos, los problemas que se presenten, las dinámicas que se van a hacer, reuniones para convocarlos a todos los grupos, un campamento que queramos hacer con todos los grupos o con algunos de los grupos. Todo eso tiene que ser coordinado por la iglesia. Tal vez recuerdan que uno de los miércoles estuvimos hablando
de Romanos capítulo 10, ¿qué se necesita para que una persona pueda invocar el nombre del Señor? O empecemos más adelante. ¿Qué se necesita para que una persona sea salva? Invocar. Por aquí hay uno que ha leído Romanos 10. Invocar el nombre del Señor. Todo el que invocar el nombre del Señor. ¿Ustedes creen eso? Entonces, ¿qué necesita una persona para ser salva? Invocar el nombre del Señor. Listo. Entonces, esta es la última instancia. Fue salva. ¿Qué se necesitó? Invocar el nombre del Señor. Para invocar el nombre del Señor, ¿qué necesitó? Creer. ¿De acuerdo? Vamos en creer. ¿Qué necesitó para creer? Necesitó oír. ¿Cierto? ¿Oír qué? Oír la palabra. ¿Y entonces qué necesitó para oír? Que a alguien le predique. ¿Ahí empieza todo? No. Hay una instancia antes de esa. ¿Cuál? Ser enviados. Cuando es enviado, voy y predico. La persona oye, la persona cree, la persona invoca el nombre del Señor, la persona es salva. Entonces, por eso, sin que se pierda la espontaneidad de los grupos, porque es un grupo de vida, no es una organización, no es una estructura, no es una pirámide. No, es un cuerpo, es vida. Sin perder esa espontaneidad, tiene que haber un control y un seguimiento, una coordinación de los grupos para la misma protección de los grupos. Por eso la palabra nos da toda esa instrucción. Así que, ¿cuáles son las 5 partes de la estructura? Tenemos, en el orden que lo vemos hoy, el anfitrión, ayudantes, el líder, las personas invitadas y la coordinación de la iglesia. Esas 5 cosas nos muestran la estructura para ese gran misterio de la casa de Cornelio. ¿Te gustaría que tu casa fuera así, una casa? Pongámonos en pie, pongámonos en las manos del Señor, que Él nos va a ayudar. Miren que en el versículo 18 de Hechos 11, después de que estuvieron confrontando a Pedro, pero ¿usted cómo se le ocurre entrar allá? Y ya Pedro les cuenta, apenas leí hasta el versículo 4, pero Pedro les cuenta todo lo que sucedió. La reacción de la iglesia, ¿cuál fue? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. O sea, ya no se la siguieron montando a Pedro. Ya entendieron. Y después, ¿qué hicieron? Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso fue maravilloso. Así que la iglesia estuvo en control, pero cuando ya vio cómo era el asunto, se resolvió. Y después de resolver, glorificaron el nombre del Señor. A eso es que le apuntamos, a los grupos de vida. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por esta ocasión, gracias por tu palabra, por tu bendita palabra. Queremos Señor que esté profundo en nuestro corazón, Señor. La recibimos, Señor, la atesoramos, la queremos retener. Así como nos has mostrado por tu Espíritu esta palabra, por tu Espíritu ayúdanos a ponerla en práctica con perseverancia. Así como has tocado nuestro corazón, Señor, queremos abrir nuestra casa para que se dé la bendición de la casa de Cornelio. Queremos abrir nuestra casa para que haya un grupo de vida. Queremos, Señor, que nos muestres quién va a ser ese anfitrión, quiénes van a ser esos ayudantes, quién va a ser ese líder, quiénes son esas personas que vamos a invitar. Y que levante, Señor, a los siervos que van a coordinar estos grupos de vida. Este día, esta mañana, esto que está sucediendo aquí, Señor, es para tu gloria, Señor. Este es un desafío que nos haces. Nosotros queremos actuar conforme a tu deseo. Queremos ser obedientes. Estamos abiertos para ti. Guíanos, Señor, por tu Espíritu
a toda la verdad. A ti, Señor, te damos toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.